El cine de oro también escondió sus sombras más profundas. Nos mostraron galanes encantadores, divas inalcanzables, romances de ensueño. Pero tras ese brillo glamuroso, muchos vivieron entre el miedo y el silencio. Un miedo que los forzó a ocultar su verdad hasta el final de sus días. En esa era dorada del cine mexicano, ser distinto no era aceptado. Podías perder tu carrera, o algo peor. Hoy conocerás relatos que fueron callados por décadas. 12 historias marcadas por el VIH, escondidas bajo el telón del espectáculo. Y comenzamos con una de las más impactantes. 1. Enrique Álvarez Félix, hijo de la doña. Ser descendiente de María Félix parecía una bendición, pero para Enrique fue una carga. Creció bajo la exigencia de una figura poderosa que lo formó a su manera, un hombre fuerte, viril, galante, aunque él buscara otro rumbo. Desde joven, los rumores sobre su orientación lo rodeaban. Nunca se le conoció pareja femenina, ni escándalos románticos. Solo rumores, silencios y negativas. Se cuenta que cuando intentó abrir su corazón con su madre, ella lo fulminó con la mirada. En su mundo, no había cabida para esas diferencias. Enrique triunfó en la pantalla. Pero en los años 90 su salud comenzó a deteriorarse. Adelgazó de forma preocupante, su piel perdió vitalidad, y quienes lo conocían sabían que no era simple cansancio. El 24 de mayo de 1996, un paro cardíaco lo silenció. Esa fue la versión oficial. Pero en el mundo del espectáculo, se murmuraba otra verdad. El VIH lo habría consumido lentamente y su muerte fue manejada con extremo cuidado. ¿La razón? María Félix. Se dice que movió todo lo posible para ocultarlo. No quería que su apellido quedara marcado por el estigma de la enfermedad. Su velorio fue frío, sin afecto genuino. Solo la presencia imponente de la doña, que no dejó escapar ni una lágrima por su único hijo. ¿Quieres saber quiénes más vivieron este tipo de silencios? Quédate, porque lo que sigue, te impactará. ¿Fue realmente un infarto? ¿O María Félix se llevó a la tumba el mayor secreto de su hijo? Pero esto, no acaba aquí. 2. Tras los reflectores del cine de oro, hubo muchos más que vivieron ocultos y murieron entre rumores, soledad y olvido. Rodrigo Puebla no fue protagonista, pero su rostro era inolvidable. Un actor de reparto que compartió escenas con leyendas, pero fuera del set, desaparecía por completo. Nunca se le conocieron romances. Ni con mujeres ni con hombres. Era como una figura invisible. Jamás se casó, jamás se supo de una pareja. Y eso, en el México conservador de los años 50, despertaba muchas sospechas. En 1993 fue hallado sin vida en su casa. Murió solo, sin compañía ni familia. ¿El reporte oficial? Una enfermedad degenerativa. Pero los rumores decían otra cosa, que había contraído VIH años antes y, tras ser rechazado por la industria, quedó aislado y sin apoyo. En esos tiempos, el SIDA era una condena social. Muchas familias optaban por el silencio. Murió por causas naturales, la excusa perfecta para evitar la vergüenza. Una mentira piadosa para evitar el juicio público. 3. Pero hubo alguien que estuvo en casi todas las cintas, Agustín Isunza. Con más de 200 películas en su haber, fue un rostro recurrente, sobre todo en comedia. Pero tras su sonrisa se escondía un hombre lleno de secretos. Mientras sus colegas presumían aventuras con actrices y vedetes, Agustín evitaba hablar del tema. Nunca se casó ni fue visto con alguna pareja. En los camerinos se decía que su vida sentimental iba por otro camino. En 1978 falleció de manera repentina. Según el parte médico, fueron causas naturales. Pero en sus últimas apariciones, su desgaste físico era evidente. Lo más inquietante fue cómo su familia se encargó de borrar todo detalle de su vida privada. No hubo homenajes, ni declaraciones públicas. Solo un funeral discreto. Un silencio absoluto. Con el paso del tiempo, cuando el VIH comenzó a dejar huella en el medio artístico, el nombre de Agustín volvió a sonar. Y no podemos cerrar esta parte sin mencionar a Jorge Mistral.
Un rostro de impacto, una mirada que robaba suspiros. Fue uno de los actores más codiciados de su generación. Pero detrás del glamour, su historia fue una tragedia maquillada de fama. ¿Quieres descubrir el lado más oscuro de su vida? Quédate, porque lo que sigue, te va a helar la sangre. 4. Jorge Mistral tenía una mirada de esas que no se olvidan. Un rostro de galán que robaba suspiros. Las mujeres lo adoraban, pero él siempre se mostraba reservado, distante, inalcanzable. Su carrera fue impecable hasta que su salud comenzó a decaer de forma evidente en los años 70. Se alejó de los reflectores, perdió peso y vitalidad. Ese rostro firme y varonil se transformó en el de un hombre abatido, como si cargara con una verdad devastadora. En 1972, sin previo aviso, Jorge tomó una decisión trágica, se disparó en el pecho. Sí, se quitó la vida. La versión oficial habló de una enfermedad terminal. ¿Cuál? Nunca se especificó. Y ahí empezaron las conjeturas. Algunos decían que fue cáncer, otros hablaban de algo mucho más estigmatizado. Cuando el VIH irrumpió en el medio artístico, su nombre volvió a ser mencionado. ¿Y si fue eso lo que lo empujó al abismo? El deterioro acelerado, el aislamiento, la discreción extrema, todo parecía apuntar a un secreto que nunca se confesó. Prefirió desaparecer antes que enfrentar el juicio público. Y esa verdad, se fue con él. 5. Alfredo el Güero Gil, figura clave del trío Los Panchos, rey del bolero y cercano al mundo del cine, también escondía secretos. Mientras sus compañeros presumían romances, él mantenía su vida personal completamente al margen. Jamás se le conoció una relación con una mujer, y en una industria donde la imagen de galán lo era todo, eso no pasaba desapercibido. Se hablaba en voz baja sobre ciertos círculos íntimos donde su orientación era un secreto a voces. En 1999 falleció a los 84 años. Oficialmente, su muerte no tuvo relación con el VIH, pero las sospechas persistieron. Algunos aseguran que su deterioro comenzó mucho antes y que se mantuvo bajo perfil para evitar el escándalo. Una despedida tranquila, pero llena de preguntas sin respuesta. 6. Carlos Navarro fue otra joya del cine mexicano. Atractivo, carismático, con una presencia magnética. Actuó bajo la dirección de grandes como Luis Buñuel en títulos icónicos como La ilusión viaja en tranvía y Doña Perfecta. Todo apuntaba a que sería una leyenda, pero su vida privada siempre fue un misterio. Nunca se le conoció pareja, ni escándalos sentimentales. Corrían rumores de una relación con Ramón Novarro, el actor mexicano en Hollywood brutalmente asesinado en 1968 por motivos ligados a su orientación sexual. Carlos jamás confirmó nada, pero su silencio solo alimentó las teorías. En 1969 falleció a los 45 años. La causa oficial, cáncer. Sin embargo, cuando el SIDA comenzó a golpear al medio artístico, su historia volvió a surgir con nuevas interpretaciones. Una sombra más en el mural del silencio. 7. Marie Cruz Olivier fue una de las actrices más queridas y enigmáticas del cine y la televisión. Pero su final fue uno de los más devastadores. Con una presencia hipnótica en pantalla, encarnaba a la mujer fatal que dominaba cada escena. Pero detrás de esa imagen fuerte, vivía una mujer marcada por secretos. Desde los inicios de su carrera se especulaba que nunca mostró interés en los hombres, algo casi imperdonable para una actriz de su estatus. Durante años se comentó que su verdadero amor fue la también actriz Beatrice Sheridan, con quien habría compartido una relación completamente privada. El escándalo más sonado fue en una fiesta exclusiva para mujeres, interrumpida por la policía. Varias asistentes fueron detenidas por faltas a la moral. Se dice que una política influyente tomó una foto del momento, pero jamás salió a la luz. En 1984 su salud se deterioró rápidamente. Adelgazó drásticamente, perdió color, energía. Murió pesando apenas 70 libras. La versión oficial hablaba de cáncer de páncreas, pero dentro del medio se decía algo diferente, que su verdadero diagnóstico fue VIH, y su círculo cercano hizo todo por mantenerlo en secreto.
Una estrella que brilló hasta que el silencio la envolvió por completo. 8. Roberto Cobo fue un actor que rompió esquemas dentro del cine mexicano. Su papel de El Calambres en Los Olvidados lo hizo inolvidable, pero fue su actuación como Manuela, un personaje travesti en El Lugar Sin Límites, la que lo colocó en el centro de la polémica. Nunca abordó públicamente su orientación sexual, aunque en su entorno cercano muchos aseguraban que vivía su verdad con naturalidad, solo que lejos del juicio del público. En 1985, el devastador terremoto de Ciudad de México marcó su vida para siempre. Su edificio colapsó y él quedó herido. Desde entonces, caminó con bastón. Su salud nunca volvió a recuperarse por completo. Fue retirándose poco a poco del cine y la televisión. En 2002, su vida terminó. La causa oficial, un derrame en el esófago y un infarto. Pero versiones no oficiales sostenían otra realidad, que había sido víctima del VIH y que su diagnóstico fue ocultado para proteger su imagen. En esos tiempos, muchos preferían desaparecer en silencio antes que enfrentar el juicio moral. Lo más desgarrador es que su historia no fue una excepción. Fue parte de una dolorosa tendencia, vidas borradas, verdades escondidas. ¿Quieres conocer los últimos nombres de esta lista negra? Quédate. Lo que viene, te va a tocar el alma. 9. Miguel Alcántara lo tenía todo, rostro de portada, sonrisa deslumbrante y un lugar asegurado en el corazón de la audiencia. Fue galán de novelas, admirado por miles. Pero detrás de esa imagen idealizada, había un hombre profundamente solo. Nunca se le conocieron relaciones y en el medio se hablaba discretamente sobre su verdadera orientación. Se decía que mantenía vínculos con otros hombres, pero el miedo a ser descubierto lo mantenía en una constante tensión. Con los años, su apariencia se fue desdibujando. Su presencia en pantalla se volvió cada vez más esporádica, hasta desaparecer. Lo más trágico fue su final. Pasaron 5 días antes de que alguien notara su ausencia. 5 días con su cuerpo en el olvido, hasta que los vecinos alertados por el olor llamaron a las autoridades. La versión oficial fue leucemia. Pero lo que hallaron en su hogar contaba otra historia: medicamentos antirretrovirales, tratamientos para VIH. Todo apuntaba a que había sido otra víctima del estigma. Murió completamente solo, sin familia, sin amigos, y en condiciones indignas. Una de las pérdidas más dolorosas del mundo artístico. 10. Carlos Ansira fue un actor con una fuerza dramática que lo hacía brillar en cada escena. Dominaba el teatro como pocos y su talento era incuestionable. Pero su vida personal siempre fue un enigma. Nunca se le relacionó con nadie públicamente. Ni romances, ni escándalos, ni pareja. Solo silencio. Y ese silencio decía mucho. En 1987, murió de forma repentina. El informe hablaba de complicaciones médicas. Pero en los círculos artísticos más cercanos se comenzó a hablar de algo más. Se decía que Ansira también había contraído VIH y que todo fue silenciado para proteger su legado. En esos años, el diagnóstico significaba más que una enfermedad, era una condena social. Y muchas figuras preferían callar y morir con la verdad guardada bajo llave. El cine de oro dejó historias maravillosas. Pero también heridas ocultas, vidas quebradas por el prejuicio, el miedo y la soledad. Estas historias no son solo recuerdos. Son advertencias, homenajes y llamados a la memoria. A todos los que no pudieron vivir libres. A todos los que murieron en silencio. 11. Joaquín Cordero fue el estereotipo del galán clásico. En su juventud conquistó la pantalla, y en su madurez se convirtió en la imagen de autoridad, padres, generales, sacerdotes. Papeles que cimentaron su lugar como uno de los pilares del cine nacional. Estuvo casado, tuvo hijos, pero su vida privada siempre estuvo rodeada de misterio. Los rumores sobre una doble vida nunca desaparecieron. Algunos decían que mantenía vínculos con hombres, pero que su reputación lo forzaba a vivir en las sombras. Con el tiempo, su salud fue deteriorándose hasta que en 2013 falleció, según el parte médico, por complicaciones neurológicas y respiratorias.
La versión pública fue clara, la edad. Pero dentro del medio, surgían dudas. Algunos hablaban de una condición inmunológica que nunca se mencionó oficialmente. Todo se manejó con un silencio absoluto. Porque aún en los últimos años, el estigma seguía pesando. Y la industria, como tantas veces antes, prefirió enterrar la verdad con él. 12. Ramón Gay fue uno de los rostros más misteriosos del cine mexicano de terror y ciencia ficción. Alto, elegante, con una presencia casi sobrenatural. Pero su vida amorosa siempre fue un enigma. No era el típico conquistador de la época. No tenía romances públicos, ni escándalos mediáticos, y en los pasillos del set, se susurraban cosas. Decían que su círculo cercano estaba lleno de secretos. Pero en 1960, todo terminó de forma abrupta, fue asesinado en plena vía pública por el actor Salvador Lozano. La versión oficial, una disputa pasional por Evangelina Elizondo. Caso cerrado. Todo muy rápido, y muy conveniente. Con el tiempo, la historia comenzó a mostrar grietas. Algunas voces aseguraban que el conflicto no fue por una mujer, sino por un hombre. Y que si la verdad salía a la luz, habría sido devastadora para la imagen del cine nacional de la época. Lo más inquietante vino después. Cuando el VIH comenzó a hacerse presente en el mundo artístico, el nombre de Ramón volvió a surgir entre susurros. ¿Estaba enfermo antes de su muerte? ¿Ya mostraba signos de deterioro? ¿Lo mataron por celos o por lo que simbolizaba en secreto? Muchos de aquellos íconos fueron olvidados por la misma industria que los había elevado. Algunos fueron enterrados con causas oficiales nunca cuestionadas. Y otros simplemente desaparecieron, envueltos en rumores, en vergüenza ajena, en un silencio impuesto. La gran incógnita persiste: ¿cuántos secretos se llevaron a la tumba? ¿Cuántas verdades fueron enterradas para proteger carreras, apellidos, reputaciones? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero si algo nos enseña el tiempo, es que la verdad siempre encuentra el modo de emerger. ¿Qué piensas sobre estos finales tan perturbadores? ¿Crees que el cine de oro escondió más de lo que mostró? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que nadie te contó, suscríbete, activa la campanita y no dejes que el silencio tenga la última palabra.